tengo aquí precisamente este trabajo del pensador peruano, himnólogo, no hipnólogo, no de hipnotismo, sino de himnólogo, uno de los hombres que desde el Perú está dando un mensaje a todos los países y naciones en el sentido de que los himnos pueden cambiar. Y nos va a decir las razones. Himnos en la actualidad, ¿para qué? Un despertar mental en plena era de opresión global soterrada. He recibido una dedicatoria muy generosa, aquí la tengo y bueno, estamos comprometidos pues con nuestro país y gracias al autor que nos hace llegar este trabajo, don Juridá, Julio César Rivera Dávalos, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy amable Rafael por esta invitación y esperemos que tenga eco en la ciudadanía porque el civismo está en crisis y el himno tiene que ver mucho con el civismo y el civismo tiene que ver demasiado con la práctica de valores. Justo, en ese sentido sí. Sí, justo estaba revisando el trabajo y veo en la página 27 y 28 una serie de aportes y entre ellos habla precisamente del contenido cívico-ético que se da en el ámbito de la emocionalidad ético-cívica y también veo por acá lo siguiente en la página 28, lo cívico es aquella esfera de la virtud con dimensión comunitaria, por eso es fundamento de la vida social, o sea que lo cívico es hoy el fundamento de nuestra vida social. Sí, claro, que tiene que ver con lo cívico, con la dinámica social y nuestro himno en particular es la expresión de nuestro civismo, del espíritu cívico de un pueblo. Y en ese sentido, los himnos en esta obra se revelan que los himnos obedecen y deben obedecer, en el caso de que no lo crean, obedecen a un principio cívico-ético, antes que al principio estético o consuetudinario. Vale decir, ¿por qué? Porque los himnos son signos formadores y guiadores de la mentalidad, de la conciencia nacional y de la identidad nacional. Entonces, lo cívico tiene que ver necesariamente con la práctica de valores, porque los himnos son fuente de valores. Ahora, yo encuentro en la página 49, hay un acápite titulado Decadencia de los himnos. ¿Han llegado a la decadencia los himnos? ¿Hay cambios en países de Europa o de América? ¿Ha habido himnos que han cambiado? Y sobre todo, ¿no?, viéndolo en la perspectiva de que los himnos pueden decaer, como dice la página 49, ¿qué hacer? Claro, la decadencia más está dirigida a que en los países ya no lo cantan como antes por una emocionalidad cívica real, sino es por un formalismo. O sea, el Estado, las autoridades, la población, ya en los actos públicos ya no se canta como antes, al principio de todo acto público o donde se cantaba el himno. Ahora ya no, inclusive en el extranjero ya no se hace uso de esa práctica. Es por eso básicamente que me refiero a la decadencia de los himnos, porque es pues un formalismo el que está reinando por ausencia de lo cívico. Lo profundo del libro que analizo aquí y que tiene que ir a darnos un horizonte en nuestra vida social de salidas a los problemas que encontramos, sea corrupción, desaliento, desesperanza de la gente. Veo un gráfico 1 y gráfico 2 que habla de la dinámica de las emociones en la transformación de la persona humana. Y el himno tiene que ver con emociones también. Explíquenos este desarrollo y estos cuadros que presenta en el trabajo. La emocionalidad lo cívico tiene que ver con la emocionalidad, porque es una expresión del espíritu de un pueblo acerca de su forma de amar a su patria, de su forma de rendir homenaje, y por eso es importante que los himnos se basen en el principio cívico-ético, o sea, emanen, fluyen, irradien valores, antes que otros elementos que puedan ser contrarios a los valores, o sea, me refiero a los antivalores. Entonces, en este caso, la emocionalidad juega una dinámica muy particular, y que comienza con la habilidad emocional
el tipo de emoción. La emoción puede ser negativa, positiva, y hay una tendencia en el desarrollo de los recursos físicos y mentales, los cuales inciden en una transformación del hombre o de la comunidad, ya sea en forma positiva o negativa, y eso recurre a un estado mental que es una predisposición de la capacidad de percepción y de aprendizaje. Entonces, es todo un proceso en el que la emocionalidad juega un rol en los himnos. Cuando usted decía, a veces se ha tratado del himno como un formulismo, lo han hecho las naciones, lo han hecho instituciones, colegios hacen su himno, pero a veces se hace por salir del paso, y resulta que el himno no identifica realmente aquella voluntad por la cual existen los himnos. Es decir, se hacen himnos y a veces nos encontramos con instituciones que nos invitan para ser jurados o participar en actividades, instituciones, y dicen el himno, pero la gente no lo canta con unción. ¿Por qué? Porque en el caso particular del Perú, en el subconsciente, ya debido a que se acepte o no el grado de conocimientos de la población, el grado de conocimiento de la población ya no es el de ayer. Ayer, o sea, hace 40 años, el pueblo cantaba por emocionalidad cívica, por amor a la patria. Pero ahora está influyendo una racionalidad y se da cuenta que su himno no responde a la realidad, no representa lo que es el pueblo, representa otra cosa, representa una idiosincrasia que no nos corresponde. Entonces, está por la inercia de esa misma situación del himno, está dejándose de cantar, se incurre en un fenómeno de apatía, sí. y consecuentemente el civismo comienza a decrecer o entrar en crisis, y esto se ahonda por la crisis de la práctica de valores. Por eso que es importante reconocer que los himnos patrios, desechar esa mentalidad o ese pensamiento que se dice que los himnos son sagrados. Pueden, sí, tienen un toque de sagrado, un toque de, porque esto está ligado a la metafísica. Entonces, pero si soy muy fanático, muy dogmático y decir los himnos son sagrados y no se cambian, ¿por qué? Porque hemos heredado de nuestros antepasados. Es un conservadurismo nato ahí. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos dando prioridad a la emocionalidad antes que a la racionalidad. Estamos dando prioridad a lo estético, a lo bello de la música o de sus mismas letras. El himno debe obedecer ante todo al principio cívico que irradie valores, que nos estimule el espíritu de progreso, de trabajo, de amor, de unión y solidaridad. La pregunta es, ¿nuestro himno actual nos incide estos valores? Y no nos incide. Seguramente algunos dirían, bueno, si se pretende, si hay una propuesta de Julio César Rivera Dávalos de cambiar la letra del himno nacional, que nos muestre algunos antecedentes. ¿Algunos países de Europa o de América han hecho esos cambios? ¿Tenemos algunos antecedentes? Sí, Argentina ha cambiado un verso, creo. Chile también ha cambiado un verso, pero no demasiado. Pero a propósito de Chile, ha mandado a hacer su segundo himno que más obedece a lo racional que a lo emocional. Están combinados, pero es un mensaje de autoritarismo, porque dicen, por ejemplo, comienzan por la fuerza o la razón. Ellos se desarrollan. O sea, si no es a buenas que te pones a derecho y amas a la patria y haces todo lo que sea. En su escudo está esa frase también. En el himno también, sí. En su escudo también. Ahora, muchas resistencias de peruanos seguramente van a decir, bueno, pero nuestro himno nacional tiene un coro que dice, somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria el eterno elevó. Y muchos les va a dar pena, por ejemplo, cambiar eso. ¿Qué le dice a ellos? No, es que son metáforas, en principio, que no se entienden mucho. El himno nacional lo cantamos usualmente sin comprender el significado.
a dónde nos quiere llevar. Pero no podemos engañar al inconsciente. El inconsciente asimila todo. Acá hay, usted dice en su libro, representa como una celebración anacrónica que personiza la libertad de manera momentánea, presuntuosa y jactanciosa, reduciendo su trascendencia al exclamar somos libres. Claro. En lugar de sublimar a la libertad, dice la página 272. Claro, exactamente. En el coro decimos somos libres, seámoslo siempre. En vez de elogiar a la libertad, estamos pavoneándonos de ser libres, estamos jactándonos de ser libres, y eso no está bien, psicológicamente no está bien, porque cuando uno reacciona y compara con la realidad, hay una frustración de que realmente no somos libres, ni políticamente, ni económicamente. Hay una dependencia, hasta dependencia mental existe ahorita en todos los niveles privados y públicos. Entonces, no podemos jactarnos de ser libres, sino que para no frustrarnos más. Es importante elogiar a la libertad, abonar a la libertad, defender a la libertad en cada uno de nuestros actos. Por ejemplo, el hecho de que se firmen contratos comprometedores que comprometen el erario nacional, los ingresos públicos, como el último en el Cusco, por ejemplo. Se compromete, el Estado pone el 90% de toda la inversión y el otro pone privado. 200, ciento y pico, 100 más de 100 millones, y con la ganga dos ventajas, de que si para que consiga el capital, el Estado le reconoce que pueda, le reconoce los intereses que demanden la consecución de ese capital. Y ojo que usted es cusqueño, sí. Y esto de Chinchero toca a su tierra, el Cusco. Sí. Y sí, sigue adelante. Y después otra falla terrible, 40 años para que ellos lo administren y gocen de los ingresos. Eso no es correcto. Es elemental que no puede hacerlo eso ni el peor, digamos, empleado público que pueda hacer. Hay que tener una mentalidad, bueno, ya no diré de entreguista, sino, bueno, pues de corrupto, porque claro, está bien disimulado. Y está tan disimulado que la corrupción se nota, a la vista se nota que eso no ha podido hacer sin la venia del presidente. El presidente no puede ignorar lo principal que contiene los alcances de un contrato. Un contrato a 40 años, la concesión en Chinchero. Claro, y sin haber aportado casi nada, el 5%. Y eso, y la consecución, el financiamiento, prácticamente el Estado garantiza porque va a reconocer los intereses. En este caso, los intereses que iba a pedir esta empresa, Contur. Sí. Conturhuasi, llegaba a más de 500 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es realmente, eso es increíble. Tenemos un minuto, don Julio César, y usted en la página 198 habla del fenómeno de la estupidez, precisamente, y la decadencia de valores, y en otra página cuestiona al neoliberalismo porque relaja el civismo. Es decir, el libro es un libro mayor, hay una cantidad de citas bibliográficas, hay una bibliografía y un glosario muy grande. Entonces, en este momento, el cambiar la letra del himno nacional es corregir los defectos de esa estupidez que estamos viviendo hoy en el mundo y también de ese neoliberalismo a ultranza. Claro, desafortunadamente el neoliberalismo no fomenta el nacionalismo, al contrario, la combate. Entonces, al combatir, no ser de su agrado, no va a permitir que se cambien los himnos fácilmente. ¿Por qué? No siendo Estado. Porque el neoliberalismo es un sistema que actúa detrás del poder. Y en ¿qué es el poder? Actualmente el poder está conformado por un poder piramidal dirigido por un grupo hiperoligárquico que tiene los millones no necesariamente en efectivo, sino no escondido, sino guardados en bóvedas subterráneas, no solo en oro, plata, sino metales estratégicos, que cualquier rato ellos sacan al mercado, eso lo venden, imponen el precio de estos metales, y cuando desaparezca todo esto, ellos van a vender el oro y todos los metales al precio que les dé la gana. Bien, nos quedan segundos. Según los economistas, por ejemplo, esto es una ganancia irracional, claro, ingresos exuberantes, irracionales, según el economista Robert Shiller, como también de Petit,
Bien, francés. vamos a pedirle, hay público que nos está llamando y dice dónde podemos ubicar a Julio César Rivera Dávalos, autor de este libro Himnos en la Actualidad, para que brevemente nos despedimos justo con dónde lo pueden ubicar en el Facebook, rápidamente porque estamos sobre la hora. En Facebook como Julio César Rivera Dávalos, y no se deben olvidar de dar un like en el... Ajá, un like ahí en su fanpage. Y finalmente, no se olviden de ingresar a la página web www.ventanaperú.org y cualquier consulta ya poner a mi correo, encantado, les seré de mi agrado. Correcto. En este libro finalmente demuestro que la vigencia de los himnos no se sujetan a lo estético ni a lo constitucionario, se sujetan a una realidad sociopolítica. Correcto. Si eso no es así, no estamos actuando realmente bien. Bien, gracias al autor de este trabajo, un libro mayor. Nos reencontraremos el día lunes a las 9 de la mañana. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Gracias.